Si bien están anunciadas las preguntas para después, yo quisiera plantearles ahora yo a ustedes, y a ver qué piensan. Es decir, si observamos en el mundo hay países que son, sociedades que son más prósperas, otras que son menos prósperas, países que son más ricos, otros pobres. Y esa es una pregunta que por lo menos para los economistas nos hemos planteado desde que esta disciplina ha nacido. Y si le ponemos a ese nacimiento como fecha, que es arbitrario, por supuesto, decir que la economía como ciencia nació en tal momento es arbitrario. Pero, digamos, para poner un hito, decimos que eso fue con la publicación del libro Una investigación acerca de la causa y la riqueza de las naciones, de Adam Smith, en el año 1776. Y fíjense la pregunta que se hace Adam Smith. Dice, ¿cuál es? Él quiere investigar cuál es la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Y porque hay ciertas naciones que son prósperas y otras que no. Bueno, hemos estado discutiendo eso durante los últimos 250 años. La pregunta que yo le hago a ustedes es: ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la causa de que hay ciertos países que son prósperos, ricos y otros no? ¿A qué se debe? Tal vez porque, digamos, un proceso capitalista que organizó a las sociedades de cierta manera y los recursos naturales que les tocaron. Es decir, ahí dijiste dos cosas que están muy bien. Una es un orden, llamémoslo así, capitalista. Y la segunda, recursos naturales. ¿Algo más? Sí. También no puede ser por algo que se llama como la trampa de la pobreza, donde los países desarrollados como que le mandan dinero o capital a los países desarrollados y eso les impide continuar con su desarrollo. Ok, aquí entonces habría, para los que no escucharon, un proceso eh, ¿cómo de explicarlo? Trampa de la pobreza, dirías, en el cual el país pobre no puede salir de esa situación. ¿Por qué? Porque le falta, bueno, capital que no tiene. Entonces se queda atrapado. Antes de que me vaya olvidando de cuáles son, vayamos viendo algunas de esas, ¿no? En relación a esta última, lo cierto es que países como la Inglaterra del siglo XVII era más pobre de lo que es un país pobre hoy. Y sin embargo, salió. Es decir, en su momento, digamos, 300, 400 años atrás, hubiéramos calificado a todos los países como pobres. Para que ustedes tengan una idea, a comienzos del siglo XIX, estoy hablando del año 1800, el 90% de la población mundial estaba por debajo de la línea de la pobreza. Hoy es el 10%. Es decir, hemos pasado de 90% de pobres en el mundo a 10%. Es un fenómeno que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, nunca. Insólito, nunca visto. Durante cientos y miles de años, el nivel de ingresos era básicamente una línea recta que apenas se modificaba. Y ahora no lo tengo acá entre los gráficos que traje, pero hay uno que es muy conocido y ustedes lo van a poder encontrar si lo buscan, que se llama, que tiene la forma, o le dicen el hockey stick, el palo de hockey, ¿no es cierto? El palo de hockey que es así y así. Es, es lo que ha ocurrido cuando uno mira estadísticas reconstruidas, obviamente, del el nivel de ingreso de la población. Es decir, era todo chato, digamos, para ponerle un número, un promedio de ingresos de la población de $300 por año, y de pronto, ¡pum!, se produce un salto que lleva ese promedio a 7.000, 8.000. Y no es
no solamente ocurre eso, sino que en el año 1800 había en el planeta, no sé, 1.000 millones de personas. Hoy hay 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas a $8.000 anuales. Es decir, que el volumen total de riqueza que se ha generado es tan espectacular porque hay que multiplicar la cantidad de personas por el ingreso per cápita. Es decir, este es un fenómeno nunca visto. Bueno, había otra interpretación que mencionaron ustedes, que es la de los recursos naturales. ¿Sí? También es algo que es una de las respuestas que se plantean a esa pregunta. Pero claro, uno mira y dice, Suiza no parece tener muchos recursos naturales, ¿no? Singapur no tiene es una roca, ahí no tiene ni un solo recurso natural y tiene un ingreso por habitante, no sé, de $50.000 al año. Hong Kong es una isla, una piedra, no tiene ningún recurso natural. Entonces, es cierto, creo yo, y que todos tal vez compartiríamos que es mejor que vivir en un país que tenga recursos a que no los tenga. Pero no parece que fuera determinante de que hay cierto grado de riqueza o pobreza. ¿Alguna otra? Sí, yo lo mismo. Y la corrupción. Ajá, corrupción. ¿Ibas a decir algo? ¿Quién más? Sí. La cantidad de empresas grandes que hay en un país. Ajá. Como ocurre, y ya que muchos de ustedes están acá en las ciencias sociales, ese tipo de respuesta te lleva a plantear, a ver, espero no complicar mucho las cosas, cuestiones de causalidad. ¿La existencia de grandes empresas es la causa o es el efecto? ¿No es cierto? Porque ¿cuál es la causa de cuál? Y esto nos pasa mucho en las cuestiones, en los problemas sociales, que encontramos una correlación. Es decir, estas dos cosas están relacionadas. Pero correlación no es causalidad necesariamente. Que yo pueda decir, esta es la causa de esta, o al revés. Entonces, uno bien podría plantear el tema de decir, bueno, es verdad, empresas grandes, hay empresas grandes en Estados Unidos, en Europa, en Japón, las empieza a ver en China, pero ¿es eso el origen o la causa? Porque, por ejemplo, tomemos en los últimos tiempos el enorme crecimiento de China. Hace 30 años no había empresas grandes chinas. Tampoco había crecimiento económico. En la medida que se fue desarrollando, empezamos a conocer, Huawei, antes no sabíamos ni qué era Huawei, no existía. Y ahora resulta que aparece Huawei, o qué sé yo, qué otras marcas conocidas, ¿no? En fin, ¿qué más? ¿Algún otro que se le ocurra alguna idea sobre esto? Sí, dale otra. Es que cuando mencionó Singapur, por ejemplo, tiene mucho, o Suiza, tiene mucho capital demográfico, o sea, mucha gente joven queriendo aprender y trabajar y con habilidad, digamos, de aprendizaje. Así es, sí, o sea, que suele llamarse, en términos generales, capital humano, es decir, gente capacitada. Y ahí de nuevo, ¿no? Tenés el tema de la causalidad. ¿Es que tenían gente capacitada que luego se enriquecieron? ¿O es porque se enriquecieron que logran tener gente capacitada porque logran tener un sistema educativo, digamos, que los prepara? En fin, lo cierto es que, no para dar una respuesta definitiva, les cuento otro tipo de teorías. Por ejemplo, hay algunas que sostienen que el crecimiento de los países se explica, y sobre todo en nuestros países,
por su distinto origen colonial, que aquellos países que hemos heredado, como somos los latinoamericanos, el sistema codificado del derecho, que es el sistema continental, digamos, inspirado en los códigos napoleónicos, son países que han tenido una determinada performance, mientras que aquellos países que heredaron el sistema jurídico del common law británico han tenido otra performance. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica en relación al resto de África, etc., mientras que nosotros hemos tenido un peor desempeño. Hay una teoría que busca sostener eso. En fin, pero lo cierto es que, como algunos dijeron acá, por lo menos yo voy a plantear y a señalar que luego de toda esta gran discusión y debate, un debate que todavía continúa, hay una fuerte sensación, digamos, para poder afirmar que la riqueza de los países está directamente vinculada con la calidad de sus instituciones, como aquí fue mencionado. Entonces, para entender esto, primero vamos a aclarar los términos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de instituciones? Porque fíjense que en el lenguaje de todos los días, a veces usamos la palabra institución para lo que, desde el punto de vista de la teoría, en realidad son organizaciones. Es decir, por ejemplo, uno puede estar hablando aquí y puede decir, sí, porque la UFM es una institución educativa. Y estamos usando la palabra institución para describir a la UFM. O podemos decir, el Congreso de Guatemala es una institución. Sin embargo, desde el punto de vista, por lo menos, que es el que en cierta forma vengo yo a presentar aquí, que es el de la economía institucional, el sentido de la palabra instituciones es otro. Y quiere decir, esencialmente, o para ponerlo fácil, reglas de juego. Es decir, la diferencia entre una organización y una institución es la siguiente. Una organización es un grupo de gente reunida en pos de un objetivo común. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que los fans de un determinado club de fútbol están reunidos ahí en ese club en pos de que el club gane el campeonato o lo que sea. Tienen un objetivo común, que gane mi equipo. Los que organizan y organizaron a la UFM están unidos y estaban unidos en pos de un objetivo común. Vamos a organizar una universidad, etcétera, etcétera. Pero esas son organizaciones, empresas, iglesias, sociedades, de todo tipo que las hay en la sociedad. Cuando yo al menos voy a hablar de instituciones, voy a hablar de reglas de juego, es decir, las reglas que permiten coordinar nuestras acciones en relación a los demás. Y ya que puse un ejemplo del fútbol, digamos, sigamos con eso. La FIFA, la Federación Internacional, es una organización. La Federación, no sé cómo se llama, la Federación Guatemalteca de Fútbol es una organización. Los clubes son organizaciones. Pero las reglas de juego que vinculan a la FIFA con la Federación Guatemalteca y a esta con los clubes, esas reglas de juego son el marco institucional del deporte fútbol. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces ese marco de normas que son las que determinan las formas que actuamos e interactuamos en la sociedad. Como tal, esas normas, ese marco de normas, puede favorecer la cooperación social o puede desfavorecerla o puede impedirla, hacerla más difícil, más costosa. En tanto y en cuanto sean normas que faciliten
la coordinación de nuestras acciones, entonces es bastante más probable que esa sociedad prospere. Al mismo tiempo, cuando hablo de instituciones, es necesario señalar que en todas nuestras sociedades hay instituciones de dos tipos, que son instituciones formales e instituciones informales. Es decir, si seguimos con el concepto de institución, reglas de juego formales y reglas de juego informales. Las reglas de juego formales, todas las conocemos, son escritas, por ejemplo, son dictadas por un organismo creado para eso, por ejemplo, una ley en el Congreso. Hay una agencia que se encarga de su control acerca de si se cumplen esas normas o no, y hay además sanciones para quien no cumple con esas normas. Entonces pensemos en una ley, hay un organismo que la dicta, que es un Congreso, es escrita, establece ciertas penalidades y una agencia que controla eso. Digamos, no sé, puede ser la policía, por ejemplo. Ok, esas son las normas, el conjunto de normas formales. Pero luego, aparte de eso, existe un conjunto de normas informales. La diferencia que tienen con las anteriores es que las normas informales no están escritas, no hay nadie que las haya dictado en particular, sino que son normas que la gente sigue o que seguimos nosotros sin que estén registradas en ninguna parte en particular. No hay un organismo específico para controlar su cumplimiento y cuando hay sanciones, son las sanciones que nosotros mismos imponemos por su incumplimiento. Entonces voy a poner un ejemplo muy burdo, muy simple, que a veces se cumple y a veces no se cumple. Pero ¿dónde está escrito que haya una norma por la cual uno entra a una farmacia y si hay gente uno tenga que hacer fila para esperar su turno? O que cuando uno está en la parada del bus tenga que también hacer una fila y un orden dependiendo de quién llegó. ¿Dónde está escrito eso? Bueno, no está escrito en ningún lado, pero sabemos que la norma está y nuestra conducta se adapta a eso. Si voy a la farmacia y hay toda una fila esperando y entro yo y quiero que me atiendan en el momento, la norma esa, puede que no, pero la norma esa va a saltar y alguien me va a decir algo. Sí, señor, acá está la fila, tiene que esperar, tiene que ir acá, o me lo dice el que me atiende o me lo dicen los que están en la fila, algunos, digamos, pero digamos que hay una norma no escrita e informal que también regula nuestra conducta, porque nos guiamos también por ese tipo de normas. Bueno, entonces, el conjunto de lo que podríamos llamar el marco institucional de las sociedades son tanto las normas formales como informales. Hay países que tienen mayor grado de norma de formalidad que de informalidad y otros que no. Nuestros países se caracterizan por tener altos niveles de informalidad, porque no solamente hay normas que no están escritas en ningún lado, sino también hay veces que hay normas que están escritas, pero nosotros hacemos cualquier otra cosa menos lo que la norma dice. Entonces la informalidad es el desconocimiento de la norma escrita, el desconocimiento de que eso existe. Un ejemplo típico de eso, que también se puede ver acá, se puede ver donde yo vivo, es las reglas de tránsito, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo asegurar que la norma de tránsito, la norma escrita, no debe ser distinta entre Guatemala y la Argentina o los Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno sale a la calle, dice, uy, ¿qué está pasando acá? Esto no me parece que tenga que ver con la norma escrita. Sin embargo, hay normas. Nosotros más o menos sabemos cómo el otro va a actuar y qué es lo que va a hacer, o si tiene derecho a meterse ahí adelante o no tiene derecho a meterse, o qué. Y eso es parte de normas informales que se superponen
sobre las normas formales. Entonces vos podés tener escrito todo el código que quieras, pero después la gente en la calle hace otra cosa, de pronto. Y entonces, ¿qué es lo que ahí pasa? Por ejemplo, cosas tales como que uno viene acá, o en mi caso donde yo vivo, y uno maneja ahí con las normas que existen, ahí con las normas que todos aceptamos. Doblo para acá, ni le pongo el guiño para doblar, no sé, paso un semáforo en rojo, cantidad de tipos de esas cosas. Ahora, voy a Miami y alquilo un auto, ay, soy un gentleman inglés. Entonces ahí paro en el semáforo rojo, dejo pasar a los que están caminando, cumplo con todo, porque yo sé que ahí cambié de marco institucional, cambié de marco normativo y tengo esa posibilidad. Y si no lo hago, voy a sufrir las consecuencias, voy a aprender rápidamente. Bueno, eso es entonces el marco institucional que encontramos en todas nuestras sociedades. Algunos de ellos, como dije, son más, vamos a ver cómo venimos con el tiempo, son más amistosos hacia favorecer la cooperación social y por lo tanto el progreso. Dentro de esas instituciones hay algunas que cumplen un papel fundamental. Y si tuviera que señalar una solamente, voy a decir, y esto después lo voy a extender, que va a ser el derecho de propiedad. Es decir, el respeto de la propiedad se vuelve como un elemento clave y fundamental para la vida en paz y para la cooperación social. Cuando hablo de propiedad, no estoy hablando solamente de propiedad sobre cosas. Voy a asumir acá la visión y una teoría de un clásico, un filósofo, acá entiendo que hay de ciencias políticas, un filósofo político clásico que es John Locke, para el cual la propiedad comienza sobre la propiedad que uno tiene sobre uno mismo. Mi primer propiedad es mi persona, mi cuerpo, mi mente. De aquí se desprenden todo lo que hoy conocemos como derechos humanos. Es porque soy propietario de mi cuerpo, que mi cuerpo no debería ser agredido y violentado por nadie más, porque soy propietario de mis cerebros, que puedo pensar lo que quiera y no deberían decirme otros qué es lo que puedo pensar o no, y así sucesivamente. Todo lo que hoy conocemos entonces como derechos humanos, si quieren llamarlos así, se derivan en última instancia de esta propiedad que tiene sobre la persona. Y como Locke planteara en su momento, esa propiedad que uno tiene sobre uno mismo se extiende luego a la propiedad sobre las cosas. Y él plantea una teoría acerca de qué es lo que hace justa la propiedad sobre las cosas. No quiero entrar mucho en esta, porque me estaría alejando bastante de lo que en definitiva es mucho más práctico y lo voy a mostrar, pero vamos a terminar diciendo que lo que Locke diría o plantea es el origen de la propiedad es aquel momento en el cual alguien mezcla su trabajo con un recurso que no tiene propietario y entonces genera lo que se llama la propiedad original. Entonces, y ahora voy a seguir ya que ustedes andan leyendo de estas cosas tal vez, voy a seguir un filósofo moderno, pero lockeano, que se llamó Robert Nozick, quien establece estas reglas de Locke en términos modernos, señalando hay un origen de la propiedad cuando alguien mezcla su trabajo con un recurso que no tiene dueño. Es decir, supongamos que yo llego a un valle donde no hay nadie, y yo me pongo a sembrar. Entonces, sobre esa extensión en la cual yo he mezclado mi trabajo, establezco el derecho original de propiedad. Luego, esa propiedad puede... ¿por qué sería justo esta propiedad original? Porque no he violado derechos de nadie. Ahí no había nadie. Fui yo y empecé
a sembrar. Por lo tanto, ¿derecho de quién violé? De nadie. Si luego esta propiedad pasa de una mano a otra a través de contratos voluntarios, de nuevo, ¿el derecho de quién se está violando? De nadie, porque no estamos obligando a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, hay una justicia en el derecho de propiedad original y en sus intercambios posteriores. Ahora, obviamente, si miramos al mundo moderno, al mundo de hoy, es difícil encontrar situaciones puras de ese tipo. Ha habido violaciones de la propiedad de todo tipo y de toda naturaleza. Entonces, no podemos decir que en este momento, hoy, la propiedad esté asignada en términos absolutamente justos, que no se haya violado derechos de nadie. Conocemos en la historia que ha habido todo tipo de abusos de la propiedad. Pero sin entrar en eso, entonces, que nos llevaría a un tema mucho más largo, lo cierto es entonces que como institución fundamental, la propiedad entonces es básica, digamos, para permitir el progreso y el florecimiento de una sociedad. Todos nosotros tenemos dos caminos a través de los cuales podemos o buscamos satisfacer nuestras necesidades. Uno de ellos es el mercado, es decir, vamos, producimos algo y después intercambiamos con otro las cosas que necesitamos. Ese por todos conocido. El otro camino que vamos a encontrar en toda sociedad es el Estado. Es decir, por un lado tenemos el mercado y por el otro lado tenemos el Estado, a través del cual también buscamos, en principio, satisfacer algunas necesidades, tales como, no sé, seguridad, protección, etcétera, las que ustedes le quieran asignar. Estas dos figuras las vamos a encontrar en todas las sociedades, de pronto en distinta proporción. Más Estado en un lado, más mercado en otro, pero van a estar en ambas. Entonces, si estamos hablando de calidad institucional, estamos hablando de la calidad de las instituciones, y en este caso voy a llamar instituciones políticas, aquellas a través de las cuales buscamos satisfacer necesidades a través del Estado, y instituciones de mercado, aquellas a través de las cuales buscamos a través de los mercados satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en todos nuestros países va a haber unas y otras. Muy bien, ese es el concepto. Ahora lo que les voy a presentar aquí es un intento que yo he realizado y que vengo realizando hace más de 20 años acerca de evaluar la calidad de las instituciones en los países. ¿Sí? ¿Cuáles países tienen mejores instituciones y cuáles no? ¿Y cómo estamos en ese análisis comparativo de la calidad institucional? Entonces, lo que he hecho es desarrollar un indicador, un índice, que evalúa precisamente eso. Se llama índice de calidad institucional, está conformado por dos subíndices, un subíndice de calidad de las instituciones políticas y otro de calidad de las instituciones democráticas. El índice de calidad de las instituciones políticas, para armar este índice, a su vez, he tomado algunos indicadores como son el rule of law, es decir, el Estado de Derecho, la vigencia y el respeto del Estado de Derecho. Es un índice que hace el Banco Mundial. Luego hay otro índice del Banco Mundial que se llama voz y rendición de cuentas, es decir, sobre el funcionamiento de la democracia. En qué sentido la gente puede elegir, hay elecciones competitivas, etcétera, etcétera. Después he tomado un indicador de libertad de prensa como fundamental, como control al poder, que la prensa pueda realizar ese control. Y por último, que fue mencionado aquí, el índice de percepción de la corrupción, entendiendo de que cuando más alta la corrupción, peor es la calidad institucional, o es un reflejo de una mala calidad institucional. En el caso de las instituciones de mercado,
he tomado dos indicadores que hay sobre la libertad económica, uno del Fraser Institute en Canadá y otro de Heritage en Washington. Luego he tomado un indicador acerca de la facilidad para hacer negocios. Y por último, un indicador, precisamente lo que estuvimos hablando, de protección de los derechos de propiedad. Entonces, tomando todo eso, evalúo cuáles son las posiciones relativas de cada uno de los países y los resultados son estos. Estos son los mejores países, los mejores. Los que están en las primeras posiciones en calidad institucional en el mundo. Si uno se pone a mirar esto, no hay nada de pronto que nos sorprenda, ¿verdad? Es algo que uno intuitivamente, más o menos, lo sabe. Pero lo cierto es, fíjense ustedes, algunas cosas que yo voy a señalar acá, estos 4 primeros países están ocupando las 4 primeras posiciones desde que yo empecé a hacer esto, hace más de 20 años. Cambia quién, como ven, cambia quién está primero o segundo o tercero, que sea, pero siempre estos 4 han estado primero, lo cual es un resultado notable para esos países, ¿no? Bueno, después aparecen Países Bajos, Suecia, Noruega. Como vamos a ver acá, hay muchos países nórdicos. Hay quienes sostienen que, ahora vamos a ver también, porque vamos a ver los subíndices, hay quienes dicen, claro, pero los países nórdicos tienen mucha calidad de las instituciones políticas. Ahora, después son medio socialistas en la economía. No. Digamos que tienen un tamaño de Estado relativamente grande y un Estado benefactor, es correcto. Pero que no tengan libertades económicas, nada que ver. Como ahora vamos a ver. Bueno, estos son entonces los primeros 10. Estos son los segundos, digamos, del 11 al 20. Tampoco nos llama mucho la atención, pero quiero llamar la atención a algunas cosas en particular. Por ejemplo, ¿esto cómo funciona? Bueno, muy grande el círculo. Estonia, acá. Estonia. Se ubican, Estonia, país báltico, ahí bien arriba al norte de Europa, al lado de Rusia. Ese país, hace 35 años, era parte de la Unión Soviética. Era un país bajo el dominio comunista de Moscú. Era de lo peor que te podías encontrar en el planeta. Y esta gente hoy está en el puesto número 12 de 200 países. Parece como, wow, muy impresionante. Porque otra cosa que quiero señalar y que hay que tener en cuenta es que el cambio institucional se produce, pero es un cambio necesariamente lento. No se produce de un año para el otro. Las instituciones van cambiando lentamente. Bueno, pero esta gente ha estado mejorando su posición permanentemente y ahora está en el puesto 12. O también uno podría señalar a Lituania, acá en el puesto 20. Bastante notable. En fin, el resto creo que de pronto no nos trae mayores sorpresas. ¿Cuáles son los peores? Bueno, estos no son los del fondo total de la tabla, pero tampoco acá nos encontramos con mayores sorpresas. Ahora voy, ¿no es cierto? Pero tenemos en América Haití, lo que ustedes llaman, en la ciencia política llaman un Estado fracasado, fallido, un Estado fallido, y después el resto son en general países africanos y asiáticos, ¿no? Bueno, los últimos son estos. El último de todo es Corea del Norte, tal vez no nos sorprende eso, y Corea del Norte ha estado en el último puesto en los 25 años que vengo haciendo este índice, siempre inamovible ahí en el último puesto. Después hay otro que tampoco nos llaman la atención, Siria, Yemen, lamentablemente Venezuela, acá entre los 4 peores del planeta, y después de nuevo países de África y Asia, etcétera, países que en general las noticias que tenemos de ellos son más bien desastrosas, ¿no es cierto? Bueno, estos son los últimos, pero seguramente lo que más nos interesa es
América. Así que, perdón, vamos a hacer la separación ahora entre instituciones políticas e instituciones de mercado. Estas son las instituciones políticas. Como ven ustedes, ahí prevalecen mucho los nórdicos, ¿no? Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, todos países nórdicos. Nueva Zelanda no es europeo, pero Suiza no es nórdico tampoco, pero digamos que los nórdicos están muy arriba. De nuevo, no creo que uno encuentre acá mayores sorpresas. Tal vez, por la influencia que tienen nuestros países, a uno le podría sorprender que acá no están los Estados Unidos. Entre los 20 primeros países no está. Bueno, vamos a las instituciones de mercado. En primer lugar, Hong Kong, como una economía más abierta. En segundo lugar, Singapur. Y acá es donde viene la cuestión esta que les dije respecto a los países nórdicos. Si eran medio socialistoides, digamos, en términos económicos. Fíjese lo que es en términos de calidad de las instituciones de mercado. Dinamarca está en el 4º lugar. Finlandia en el 8º. Suecia en el 9º. Es decir, no son países que estén muy por debajo, digamos, en la calidad de las instituciones de mercado. Ahí aparece Estados Unidos en el puesto 11, pero el resto de nuevo también, si bien uno puede, y yo lo hago, no lo voy a hacer ahora, analizar la diferencia entre calidad de instituciones políticas y de mercado, pero en general encontramos como a los mismos países teniendo mejor calidad en uno y otro. Vamos a América. Esto es América. América en general. He tomado toda América, para no andar separando América Latina. Ahora lo podemos considerar eso. En primer lugar, en la región es Canadá. El número que aparece acá es el puesto que tienen en el índice general. Es decir, Canadá está 10º. Estados Unidos está en el puesto 18. Y el primero que aparece acá es Uruguay. Seguido de Costa Rica, ahí nomás, y de Chile. Desde que empecé a hacer este índice, el primer país latinoamericano era Chile, pero lamentablemente Chile ha caído ahora algunas posiciones y ahora está en 3er lugar. Pero lo cierto es que acá tenemos 3 países de América Latina con una sólida posición en términos de calidad institucional, ¿no? Están ahí en muy buena posición. Después viene algo curioso también, una cantidad de países que son pequeñas islas caribeñas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué aparecen ahí las islas caribeñas? Hay varias respuestas para esto, porque como les dije hay varias teorías acerca de la calidad institucional, pero voy a señalar 2 que se aplican a las islas. Hay quienes sostienen que los países pequeños necesariamente tienen que tener buena calidad institucional, porque no pueden vivir aislados de sí mismos. Entonces tienen que estar inevitablemente abiertos, sus economías tienen que ser abiertas, porque no se pueden autoabastecer de todo. Y la segunda teoría respecto a las islas es que todas ellas han heredado el sistema jurídico inglés, el common law, que sería más amistoso respecto de las instituciones del capitalismo que el sistema codificado francés que tenemos nosotros. Bueno, entonces acá aparecen muchas islas, vamos a ver cómo sigue esto, más islas, Panamá aparecen, Dominicana, que fíjense lo que ha mejorado Dominicana en pocos años, y después empiezan a aparecer algunos de los países grandes, digo, en tamaño, ¿no? de la región. Colombia, bueno, Perú, México, Brasil, que están más o menos en la mitad de la tabla. Y lo que habrán estado buscando ustedes, Guatemala, en el puesto 99, pero dentro de todo con una cierta mejora en los últimos años. Tengan en cuenta, porque a veces la mentalidad de ustedes va así, que si ustedes están haciendo cuenta de quién era el gobernante en este año y qué sé yo, que este índice en realidad está reflejando la situación como 1 año y medio o 2 antes. Es decir, que esta mejora que se da en el 24 en realidad está mostrando la situación de Guatemala en el 22 o 23. No ahora, porque estamos tomando datos e indicadores que son previos, son anteriores. Entonces no necesariamente el año que aparece acá en la posición refleja
la situación en ese año particular. Bueno, ahí aparece Guatemala entonces y el resto es Guyana, Paraguay, acá estamos nosotros, Ecuador, Argentina, y al final tampoco hay sorpresas. Venezuela, Haití, un estado fallido, Nicaragua, Cuba, dictatoriales, ¿no es cierto? Alguno podría decir, pero ¿cómo Cuba no debería estar más abajo? Bueno, eso tiene que ver un poco con la técnica con la cual se hace el indicador, porque Cuba incluso no aparece en algunos índices, como los de libertad económica, casi. Entonces, ahí de pronto podría tener peor nota de la que aquí aparece. Pero eso es una cuestión técnica. Pero de nuevo, digamos, estos 4 países, o 5, pongámosle, porque acá hay un corte de unos 20 posiciones, en estos 5 países regularmente aparecen en las peores posiciones en América Latina. Estas instituciones políticas, donde ahí aparece Canadá, Uruguay le gana a los Estados Unidos en Canadá en calidad de las instituciones políticas. Después aparecen de nuevo mezclados los caribeños con Costa Rica, Chile, etc. No hay mayores sorpresas. Hay países que tienen performances muy distintas. Ustedes vieron que Argentina, por ejemplo, Argentina y Guatemala estaban ahí relativamente cerca, pero en cuanto a la calidad de las instituciones políticas, fíjense que Argentina está mucho mejor que Guatemala. Va a ser al revés en las instituciones de mercado. Bueno, esto es calidad de las instituciones políticas, esto es calidad de las instituciones de mercado. Estados Unidos ahí sí aparece en primer lugar. Chile le gana a los demás en cuanto a sus instituciones de mercado, pero Costa Rica y Uruguay ahí, bueno, después de nuevo, y Guatemala que aparece en instituciones de mercado bastante mejor que en instituciones políticas, ¿no? Es al revés de lo que es la Argentina en este caso. Argentina aparece muy mal en instituciones de mercado, por lo menos por ahora. Vamos a ver para dónde vamos. Y al final, lo mismo de siempre, Venezuela, Cuba, Haití, Bolivia, todo eso igual. Pero esas diferencias existen. Lo mismo pasa, por ejemplo, como ustedes ven, México en instituciones políticas está mal, digamos, está muchísimo más atrás, y en instituciones de mercado está bastante mejor. En ese sentido, México se parece un poquito a Guatemala en cuanto a sus resultados. Bueno, por último, esto lo voy a hacer muy brevemente porque de pronto no es lo más central. Cada año que hacemos este indicador, lo vinculamos con algún tema en particular, ¿no? Puede ser el medio ambiente, puede ser la seguridad, puede ser cualquier cosa. Este último año lo vinculamos con las inversiones, es decir, en qué medida hay una relación entre la calidad institucional y el monto de las inversiones. Y entonces acá vemos, esto es distintas regiones del mundo, sus porcentajes de inversión. El gris es economías en desarrollo y mercados emergentes, que incluye China, Asia, etc. Y América Latina y el Caribe es la verde, que lamentablemente muestra una performance por debajo del promedio, por debajo de las economías avanzadas y por debajo del promedio total del mundo es aquel. Después, ¿qué más? Acá tenemos el crecimiento del PBI en América Latina comparada con Asia. Y fíjense que habiendo salido de acá, miren la brecha que se ha abierto en el crecimiento del PBI per cápita de América Latina y de Asia. Esto es la captación de inversión extranjera directa. ¿Cuánto inversión extranjera va a América Latina? Es la azul. ¿Y cuánto va a Asia? De nuevo lo mismo. No es de extrañar que hubiera ese cambio en los ingresos con esta performance en las inversiones. Esto es la inversión total en porcentaje del PBI en países de América Latina, donde, bueno, obviamente estos países pequeños, cualquier inversión tiene un alto porcentaje, pero ¿dónde están los nuestros? Lamentablemente Guatemala aparece por acá. Muy, muy bajo en el nivel de inversión en relación. Argentina también, ¿no? Argentina está por acá. En relación al PBI. Y después, ¿qué más? Y cuando se le pregunta a la gente, a los empresarios, cuáles son los factores que más influyen en sus inversiones, fíjense que acá aparece como primer factor la burocracia pública ineficiente, la corrupción, las tasas impositivas,
la inestabilidad de las políticas, etc. Digamos, todas cuestiones que son reflejo de una mala o pésima calidad institucional que impacta en la llegada de las inversiones y por lo tanto impacta en el crecimiento de las economías y en el nivel de vida y la calidad de vida de la gente. Bueno, vamos a las preguntas. Muchas gracias.